Esta compañía rusa, que durante mucho tiempo se dedicó a prácticamente entregarle todo el gas a la Unión Europea, todo lo que tanto necesitaban, fue su principal proveedor durante mucho tiempo. Y sobre todo, esta empresa de este país, que les entregó sus recursos de manera, digamos, económica, para impulsar el desarrollo de sus naciones. Finalmente, les ha dicho que su situación es tan lamentable que podrían enfrentarse a una escasez de gas a pesar de todo lo que están haciendo por evitarlo. El gigante energético ruso Gazprom dio a conocer, por parte de sus altos directivos, que el sistema energético de la Unión Europea actualmente se encuentra muy inestable y que incluso podría caer en esta escasez que generaría no solo un mayor costo a los ciudadanos, sino que va a desestabilizar todavía más la economía de la Unión Europea. Gazprom, que como comentaba alguna vez fue el principal proveedor de gas de la Unión Europea, redujo ya drásticamente sus exportaciones al bloque luego de que estas sanciones occidentales terminaran por arruinar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y sobre todo después principalmente de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Estos que fueron destruidos y que a la fecha no se ha logrado encontrar culpables oficiales. Finalmente transportaban este gas natural desde Rusia y les entregaban no solo una mayor cantidad de gas, sino también lo hacían de una forma muy barata. Por eso incluso se construyó el Nord Stream 2, no solo por parte de Rusia, sino también como tal con inversión alemana. Entonces, en lugar de beneficiarse por finalmente esta inversión se destruyó. Nadie sabe quién fue, aunque todos han llegado como tal prácticamente a la misma conjetura, pero finalmente la destrucción de estos generó el término total de las alianzas entre la Unión Europea y Rusia. Altos directivos de Gazprom, Sergei Kovalev y Alexander Shapin, dieron una entrevista finalmente de lo que ellos han estado registrando en sus números, haciendo referencia a lo que le ocurrió a la Unión Europea y sobre todo a la situación que viven actualmente. El hecho, dijeron, de que el déficit sistemático no haya desaparecido se manifiesta no solo por el mayor nivel de precios en este 2023 en comparación con incluso los años anteriores al COVID-19, sino también por la persistencia de no poder colocar el mercado de gas natural de forma estable. Se encuentran como tal en una situación preocupante y no les importa o no entra en su, llamémoslo, cabezas, no entra en ellos el buscar la manera de estabilizar los mercados en lugar de seguir con estas políticas que no sirven para nada. Gazprom continúa ganando recursos. Gazprom sigue ganando muy bien. Aquellos que ya no pueden adquirir el gas actualmente son quienes pagan más. ¿Por qué? Porque lo tienen que traer desde Estados Unidos, lo tienen que traer desde la India, incluso le están comprando a China, con tal de conseguir un poco de gas. Más caro, sí, pero por lo menos tienen un poco y sus reservas relativamente llenas. Ellos dijeron que precisamente no han establecido la estructura del mercado en la que los precios de futuros en un producto tan básico como lo es el gas es más alto incluso que el precio al contado, lo que alimenta a los comerciantes a mantener el producto almacenado para una reventa más rentable en el futuro. Para ellos es más importante guardarlo en este momento y venderlo cuando vuelva a incrementar el costo, cuando incluso doblen los precios que existen actualmente. No va a salir gas en el mercado. Incluso previamente se dio a conocer otro estilo de gas, el gas LP,
el gas licuado de petróleo de un país africano, Níger, ya no va a salir al mercado en este momento. También aquellos países que se estaban no aprovechando, pero por lo menos estaban utilizando ahora un poco más a los países africanos para conseguir gas, petróleo y todo lo necesario para hacerle frente a la crisis energética que viven los países europeos. Níger, precisamente este país que acaba de realizar un golpe de estado, dijo que ya no quieren tener absolutamente nada que ver con Europa, sobre todo porque incluso Francia no quiere salirse de este país o no quería sacar como tal a sus militares porque ya sacó a los administrativos de su embajada, pero a los militares no. Una de las bases militares más grandes que tenía Francia, de las pocas que le quedaban, era precisamente la de Níger. Todavía queda una en Chad y esta pues prácticamente la va a usar o la pretende usar Francia más adelante. Pero en ese caso, en el de Níger, ya anunciaron precisamente esta semana que van a retirar a partir de la próxima semana a los militares de Níger. ¿Por qué? Porque no pueden tenerlos en condiciones tan precarias. Recordemos que incluso se compartieron videos a través de las redes sociales de cómo en Níger estaban destruyendo un camión que trasladaba botellas de agua a lo que era esta base militar de Francia, y los ciudadanos estuvieron en contra y la destruyeron. Pero precisamente este país, Níger, antes de irnos más por la tangente, este país, Níger, tomó una decisión. El gas licuado de petróleo, que es comúnmente conocido como el gas de cocina, el que todos tenemos en nuestros tanques, en nuestros hogares, precisamente ese gas ya no lo van a exportar. Al igual que lo hicieron con el uranio que llegaba como tal a Francia, pero que los franceses se lo compraban a Níger a un precio no económico, ridículamente económico, de $5 por libra o algo por el estilo, cuando incluso llegó a costar más de 100. Entonces, este uranio también fue de los primeros contratos de los cuales cancelaron este nuevo gobierno militar de Níger al descubrir precisamente este tipo de transacciones, porque como podían alargarlo, continuar el contrato a pesar de que ya estaba próximo a vencer, entonces continuaban el contrato, lo extendían y precisamente lo hacían con el valor de hace ya muchos años, y esto era lo que seguían pagando mientras los ciudadanos de Níger precisamente estaban en la ruina. Entonces, todo esto ocurrió precisamente para que los ciudadanos de Níger cancelaran la venta de lo que es el gas que tenemos como el que tenemos en nuestros hogares. ¿Para qué? Principalmente para que los ciudadanos tengan el abasto suficiente, que los precios no sean tan altos, y que principalmente para reducir los costos de los ciudadanos y sobre todo para tener sus reservas. Una vez que bajen los costos y que tengan las suficientes reservas en el país, bueno, el resto lo podrán vender al extranjero siempre y cuando se demuestre que las reservas están completamente llenas, y sobre todo se van a realizar ciertos permisos especiales a los cuales los empresarios de Níger van a tener que ir con las autoridades para que les den ese permiso para poder venderlo en el extranjero, o sea, a lo que sería Francia o la Unión Europea. Pero principalmente en beneficio de los ciudadanos para que el precio baje. Pero sobre todo van a generar que exista una mayor demanda de este producto, y en el extranjero, en los países de la Unión Europea, van a generar no solo una mayor demanda, sino también un desabasto, y al mismo tiempo que los precios suban. Porque esto se ha demostrado a lo largo de todo este conflicto militar. Principalmente nos demostró que en el momento en el que baja la producción aumentan los precios. Lo vimos en el caso del petróleo, mientras se sigue continuando la reducción que tienen los países exportadores de petróleo y sus aliados, la OPEP, junto con la disminución de la producción individual por parte de Arabia Saudita y Rusia. Entonces esto permite que a nivel internacional no tengan tanto abasto de petróleo. Sí hay, y se entrega a los países con los cuales ya tenían negocios, pero aquellas naciones, sobre todo de la Unión Europea, que están peleados con Rusia, por obvias razones no le van a comprar directamente a Rusia,
porque existe este proyecto de ley en el cual solo pueden comprar con el precio mínimo de $60 por barril. Desde la semana pasada llegó a alcanzar los $77 en el caso del Brent, a superarlos incluso. Casi $100 por barril. Y no podían comprárselo a Rusia e incluso a otras naciones. A pesar de que ellos tienen el tope de precios, hay que recalcar, el tope es para los productos rusos. Como ya no le compran a Rusia, tienen que comprar por el otro lado, a la India, a cualquiera de los países de Oriente Medio, etcétera, a cualquier país que les venda. Aquí en este momento es al país que les pueda vender, y lo hacen a un precio incluso mayor, porque ellos ya lo compraron a $97 por barril, quizás menos, 90, porque Rusia está haciendo negocios con algunas naciones. Lo compran a menos, $90 por barril, supongamos. Y finalmente la Unión Europea, todos y cada uno de estos países tienen que comprarlo al precio del mercado o incluso más, por el traslado. Ese es otro detalle, el traslado. A través de Gazprom recibían una mayor facilidad de flujo, de traslado, y no era tan caro tampoco. En este momento tienen que pagar cada vez más y cada vez más, y es lo que está destruyendo la economía de estos países, porque no estaban preparados para pelearse con Rusia. Ustedes dirán, ¿en qué cabeza cabe? En la de ellos y en la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien es el que estuvo empujando poco a poco, pero finalmente Biden también se está beneficiando de estos altos precios de la Unión Europea, precisamente porque todavía tienen en sus reservas, y esto es lo que les estuvo vendiendo incluso el año pasado, cuando llegó el cambio de clima en la temporada invernal. Precisamente los europeos se quedaron sin gas y necesitaban y buscaban por todos lados y no había, porque acababa de entrar precisamente en vigor este asunto del tope de precios. Y lo primero que hizo Vladimir Putin fue decir, no, yo no le voy a vender a absolutamente ningún país que tenga el famoso tope de precios. Nada. Y así fue. La Unión Europea tuvo que comprarle a Estados Unidos a un precio incluso mayor, porque era el traslado desde Estados Unidos hasta la Unión Europea. Tuvieron que repagarlo. Además de que se acababan de destruir los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Pero independientemente de eso, este comportamiento de la Unión Europea, este comportamiento de los precios, significa que, y de acuerdo con los participantes del mercado, el sistema de seguridad energético de Europa, que estaba creado de hecho incluso para emergencias, actualmente es inestable y cuenta cada día más con nuevos desafíos. Los ejecutivos de Gazprom dijeron que esta ruptura de los lazos con Rusia llevaron precisamente a la Unión Europea a tener esta inestabilidad. Pero fueron las sanciones, la ruptura de la alianza con Rusia, de no haber seguido las órdenes de Estados Unidos, ellos estarían muy bien. Sobre todo porque el fuerte aumento en la proporción de gas natural licuado que tienen actualmente estos países es cada vez menos confiable, y se acerca el invierno y precisamente va a haber una mayor reducción de los recursos para estos países, porque van a necesitar cada vez más para mantener sus hogares calientes, para tener lo necesario y no pasar un invierno frío. Recordemos algunas de las recomendaciones que daban los líderes de la Unión Europea, como por ejemplo Pedro Sánchez, que les decía a sus ciudadanos que no usaran corbatas porque ahorraba energía. No sabemos en qué, pero según él ahorra energía no usar corbatas, así que por eso no usaba corbatas en la temporada invernal. Y miles de ciudadanos tuvieron que pasar carencias, tuvieron que pasar situaciones
terribles para tratar de resistir el invierno pasado. Este que se acerca parece que no va a ser como tal tan drástico, sobre todo porque varios países lograron mantener sus reservas hasta lo más alto posible, pero lo que no ha bajado son los precios e incluso podrían aumentar para esta temporada invernal, algo que le va a costar todavía más a los ciudadanos. Van a empezar con estas carencias de gas natural licuado dentro de poco. Más adelante van a empezar con las carencias de gas LP, que es el famoso gas que tenemos en todos nuestros hogares. Imagínense estar precisamente con sus familias a punto de iniciar lo que es a cocinar para las fiestas decembrinas y que no te des cuenta y te quedes sin gas. Me ha pasado y tienes que llamar a ver si te pueden llevar un tanque de gas. Pero esas personas que no tienen para comprar un tanque de gas se van a quedar sin cena, se van a quedar sin nada. Aunado a que también pasa entre semana. Pueden de la noche a la mañana se les acaba el gas y no tienen para comer. Y tampoco pueden comprarse una estufa eléctrica porque gasta todavía más electricidad y es algo que también tienen que pagar y tampoco tienen. Entonces la situación en Europa se va a seguir poniendo muy, muy fea y realmente esperamos que los ciudadanos resistan y sobre todo que sus líderes finalmente hagan algo por ellos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.